Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas y para comenzar me gustaría situarlos en el contexto de el contenido que hemos estado viendo clase a clase estas 2 últimas semanas. Contenido totalmente ligado con la multiplicación, ¿cierto? Vimos lo que eran los múltiplos y los factores y luego vimos lo que eran los números primos y los números compuestos. En esta clase nosotros nos vamos a centrar en un contenido nuevo, pero que está totalmente ligado con lo que ya nosotros conocemos, que es el mínimo común múltiplo. Bueno, para eso quiero volver a la guía anterior que nosotros habíamos visto, esta guía en donde nosotros comenzamos a ver lo que eran los múltiplos y los factores. ¿Ya? Entonces, para comenzar, necesitamos recordar lo que eran los múltiplos. Entonces, los múltiplos son los números que se obtienen al multiplicar dicho número por cualquier otro número natural. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te pidan encontrar los múltiplos de un número, como por ejemplo en este caso es el 4, yo voy a multiplicar el 4 por el 1, el 4 por el 2 y así sucesivamente hasta el 7, porque me piden los 7 primeros múltiplos y la multiplicación de esos dos factores me va a dar el producto. Yo a este producto, en este caso, lo voy a nombrar como múltiplo. Entonces, el 4 tiene como múltiplos 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Esos son sus 7 primeros múltiplos. Si yo te pidiera los 10 primeros múltiplos, tú tendrías que multiplicar el 4 por el 1 hasta el 4 por el 10. ¿Ya? Recuerden que acá es fundamental recordar las tablas de multiplicar. Y lo vuelvo a decir, de la única forma que tú a esta altura te aprendas las tablas de multiplicar es memoria. Cuando nosotros recién comenzamos a ver las multiplicaciones en segundo básico como una suma reiterada y en tercero básico como una multiplicación, algo más abstracto, más simbólico, utilizando el signo, ahí nosotros podíamos recurrir a lo que era la suma reiterada. Pero en este caso, como nosotros ya vamos a ver números más amplios, más complejos, es muy importante que tú te sepas las tablas de multiplicar de memoria, de manera ascendente o de manera descendente. Es fundamental. Bueno, y ahora pasamos a los factores. Los factores corresponden a los números que al multiplicarse entre sí resulta el dicho número natural. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el 24, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los factores van a ser todos los posibles números que multiplicados entre sí me dé de resultado producto 24. Entonces yo aquí tengo el 6 por 4, 24, el 12 por 2, 24, el 3 por 8, 24 y el 24 por 1, 24. Entonces yo aquí tengo todos los factores. Tengo el 6 y el 4, el 12 y el 2, el 3 y el 8, el 24 y el 1. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que recordarse para poder tratar de que esto se quede en su cabeza es que cuando ustedes estaban en tercer año básico o cuarto año básico,
su profesora de matemáticas siempre les tuvo que indicar cuáles eran las partes de la multiplicación y qué eran factores y productos. ¿Ya? Factores y productos. En este caso tenemos factores y múltiplos, porque recuerden que yo al producto ahora lo nombro múltiplo, porque es el producto, es el resultado de la multiplicación de dicho número por cualquier otro número natural. Y los factores son los números que multiplicados entre sí me da dicho número. Y como bien aquí lo dice el ejemplo, los factores son estos y el producto es el múltiplo. Entonces miren, vamos a ver acá. En cada grupo de números marca los múltiplos de cada uno que encuentres múltiplos. Múltiplos de 48. Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar 48 por 1, 48. Muy bien. 48 por 2 son 96. Mira, acá tengo uno. 96. 96. 48 por 3. ¿Cuánto sería? 114. ¿Está el 114? No. 48 por 4. 48 por 4. 192. ¿Lo tengo? No. Luego viene 48 por 5 y ahí nosotros tenemos el 240. Ahí tenemos otro. Y también encontramos inmediatamente el 480, que es 48 por 10, ¿cierto? Ya. Eso es lo que ustedes deben, no se les debe olvidar jamás. Múltiplo, aquí lo asocio con el producto, con el resultado. Y los factores son los números que multiplicados entre sí me dé dicho número. Entonces ahora, cuando ya recordamos que eran los múltiplos y los factores, vamos a la guía de esta semana. Como bien yo lo dije al comienzo, vamos a ver el mínimo común múltiplo. Miren las palabras que estoy utilizando. Mínimo, eso quiere decir el más pequeño. Común, eso quiere decir que tienen en común, que se repite. Y múltiplo, ¿cuáles eran los múltiplos? ¿Cuáles eran los múltiplos? Recuerden, múltiplos. Se dan cuenta que en matemática el uso del vocabulario matemático es fundamental porque así yo voy comprendiendo de qué se va a tratar la clase. Ahora vamos al contenido de lleno, que dice así. El mínimo común múltiplo entre dos o más números es el menor. Mira, recuerda lo que decíamos acá. Mínimo, menor, más pequeño. De sus múltiplos comunes. O sea, que se repita. Distinto de 0. Ya aquí el 0 queda fuera. Para calcular el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 lo podemos realizar de dos formas, ¿ya? Yo lo puedo realizar de manera extendida, como le digo yo, porque esta manera es extendida, es algo más extenso, en donde lo que yo tengo que hacer es buscar todos los múltiplos de 4. Ustedes dirán, oh, es infinito. Sí, es infinito, así que vamos a llegar a un cierto número nada más. Porque como bien lo dice la definición, tenemos que encontrar el mínimo, el más pequeño, que se repita entre los dos. Entonces, cuando tú vas buscando los múltiplos y encuentras el primero que se repita, ese es el mínimo común múltiplo. Y lo vamos a ver de ahí. Mira, múltiplos de 4. Tengo el 4, el 8, el 12, el 16 y así sucesivamente. Y en el 6 tengo el 6, el 12, el 18, el 24 y así sucesivamente. Si yo observo aquí, ¿cierto? Si yo observo esto,
yo puedo notar inmediatamente que entre el 4 y el 6, el primer número que se repite, el más pequeño que se repite en ambos, ¿cuál sería? El 12, mira, inmediatamente. Entonces cuando yo empecé a hacer esto y encontré esto, yo pude haber llegado hasta aquí. ¡Pah! Listo, lo encontré. El mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es el 12. Pero también hay otra forma, que es esta famosa tablita. ¿Ya? ¿En qué consiste esta tabla? Tienes que resolver una división entre los factores comunes. Si no hay factores comunes, se continúa dividiendo hasta que el resultado dé 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mis dos factores y tengo que ir dividiendo factores, ¿cierto?, que dividan a ambos números. O sea, va el número que me divida. Tenemos que encontrar un divisor de 4 y 6. Tablas de multiplicar. El 4 y el 6 están en la tabla del 2, por ende yo lo voy a dividir por 2. Entonces yo divido. ¿Cuántas veces cabe? 2. ¿Cuántas veces cabe? 3. Miren lo que ocurre aquí. Tengo el 2 y el 3. No puedo dividir, no tengo un divisor común para 2 y 3. Entonces voy a escoger el 2, porque recuerden que tenemos que llegar a 1. Entonces voy a dividir por 2. Y yo digo, 2 en 2, 1, y 2 en 3 no cabe. No puedo dividir acá, porque me quedaría un número decimal, y acá en este caso no me sirve. Por ende lo bajo. Y luego puedo dividir por 3, para que 3 en 3 me dé 1. Y así yo me doy cuenta que mis números llegaron a 1 y encontré mis divisores comunes. ¿Ya? Luego, cuando yo encuentro esto, lo que yo tengo que hacer es multiplicarlos. Por ejemplo, 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. 12. Y ahí me doy cuenta que mi mínimo común múltiplo es 12. Si se dan cuenta, hay dos formas. Esta, encontrando todos los posibles múltiplos hasta encontrar el mínimo común o el mínimo que se repita de los números, o también generando la tabla. Este es un poco más complicado, ¿eh? Pero a medida que lo vayamos desarrollando se van a ir dando cuenta que es más fácil que esto, porque este a mí me sirve cuando nosotros utilizamos valores o números pequeños, pero cuando utilizamos números más grandes, esto a mí no me sirve, ¿ya? Y vamos a hacer, me gustaría que hiciéramos un ejemplo, si viene más adelante, acá, miren acá. Aquí lo tienen que hacer de manera extendida, ¿ya? De la primera, como el primer ejemplo. Entonces tú tienes que encontrar todos los posibles múltiplos de 6 y 8, y cuando encuentres el mínimo o el primero o el más pequeño que se repita, ese es mi mínimo común múltiplo. A ver, voy a abrir un Paint para poder ayudarlos mejor y les quede más explícito el contenido, ¿ya? Vamos a hacerlo rápidamente. Quiero modificar el tamaño para que ustedes vean. Ya, miren, voy a ocupar el 48 y estoy ocupando números grandes para que ustedes se den cuenta. El 48
y el 24, ¿ya? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Tengo entonces la primera, múltiplos de 48. Tengo 48 por 1, 48. 48 por 2 dijimos 96. 48 por 3, aquí me voy a ayudar de la calculadora, porque al igual que ustedes, estos valores son más grandes, entonces debo utilizar calculadora. 48 por 3 tengo 114. Luego tengo 48 por 4, 192. Ya, 192. Voy a seguir con 48 por 5. 240. Miren, voy a llegar hasta aquí. Y vamos a hacer ahora por el 24. ¿Ya? Tengo, este es más fácil, 24, 48. Miren, 48. 24 por 3, me ayudo de la calculadora, 72. 24 por 4, tengo el 96. El 24 por 5, tengo el 120 y voy a llegar hasta aquí, ¿ya? Porque miren de lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Ahí tengo múltiplos, ¿cierto? De 48 y 24. Ya, busquemos los que se repiten. ¿Cuáles se repiten? Vamos a subrayarlos. Por ejemplo, encontré aquí inmediatamente este y este. Excelente. ¿Tengo otro más que se repite? Sí. Tengo este y tengo este. Excelente. ¿Tengo otro que se repite? Por el momento no. Pero recuerden, nosotros lo que estamos buscando es... ¿Qué estamos buscando? El mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? Me equivoqué acá. Mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir el mínimo común múltiplo o la sigla MCM? Como bien lo vimos, es el mínimo, o sea, el más pequeño común que se repita entre estos múltiplos. ¿Y cuál es el más pequeño? El 48. ¿Ya? Nosotros lo hicimos así. Ahora, acá al ladito lo vamos a hacer en la tabla. Voy a ver si me resulta. Bueno, vamos a hacer la tabla. Quiero que lo comprendan bien para que lo puedan resolver después y puedan utilizar ambas estrategias. Y ustedes después van a tener que seleccionar cuál para ustedes es la más fácil. Recuerden que cuando nosotros explicamos alguna estrategia es para que ustedes luego puedan escoger la que para ustedes es más propicia. Entonces ya, tengo el 48 y tengo el 24. Entonces ahora tenemos que dividir. Buscar divisores. Ya. ¿Qué divisor en común tienen el 48 y el 24? Inmediatamente me doy cuenta. Son números pares. Entonces,
tengo el 2, ¿cierto? 2. Entonces, la mitad de 48, qué fácil. Mitad de 48, 24, excelente. Mitad de 24, 12, muy bien. Ahora, busquemos 24 y 12, siguen siendo números pares, o sea, puedo seguir dividiendo por 2. Qué fácil. Siempre ustedes tienen que buscar divisores que para ustedes les resulte fácil. Eso no se les olvide. No se compliquen la vida con encontrar divisores tan grandes si a ustedes se les hace complicada realizar la división. Hagámoslos con números pequeños. La mitad de 24 es 12 y la mitad de 12 es 6. Muy bien. 12 y 6 siguen siendo números pares, por ende puedo seguir dividiendo por 2. Entonces yo ahora digo la mitad de 12 es 6 y la mitad de 6 es 3. Excelente. Ahora tengo que buscar un número, un divisor que me divida tanto al 6 y al 3. Fácil, tabla del 3. 3, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. Y aquí, una vez. Y si se dan cuenta, ya llegué con uno de mis múltiplos a 1. Estoy lista con ese. Entonces ahora debo dividir el 2. ¿Y el 2 por qué número lo divido? Por 2. Excelente. Entonces aquí terminé en 1. Y si te das cuenta, mira, llegué a 1. Dividiendo solo por 2 y por 3. Qué fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil que esto. Porque si tú te diste cuenta acá, yo tuve que ocupar la calculadora. Pero no siempre yo voy a tener una calculadora a mano para poder utilizar. Esto a mí se me hace más fácil. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que yo les dije que había que hacer. Multiplicar todos los divisores que encontramos. Entonces yo voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 por 2. ¿Cierto? Entonces yo ahora tengo que multiplicar. Multipliquemos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y 24 por 2, 48. ¿Me dio lo mismo? ¿Me dio el mismo mínimo común múltiplo? Sí. Lo que tú debes hacer es encontrar la manera que para ti es fácil, pero siempre trata de ir utilizando ambas para que tú vayas ejercitando y vayas encontrando cuál de estas dos formas para ti es más fácil. Vamos a la guía. En la guía, perdón, esta no es, esta. Tienes que hacerlo de la manera extendida, encontrando los múltiplos y luego encontrando el mínimo que se repita. Luego tienes que hacer la tabla, yo te dejé los espacios ahí, ya, para que vayas poniendo los números. Y por último, tengo un pequeño problema matemático. Mira, lo voy a leer para dejarte en la puerta de entrada para que tú logres realizarlo. Karen está enferma y toma un jarabe cada 8 horas y una cápsula cada 12 horas. Si acaba de tomar ambas medicinas al mismo tiempo, ¿en cuántas horas más las tomará simultáneamente? ¿Qué tengo que hacer? Calcular el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 y encontrarlo, y ese va a ser a las horas que tomará simultáneamente nuevamente estos remedios. ¿Ya? Niños, espero lo hayan comprendido. El video es un poco extenso, pero traté de que pudiesen entender paso a paso cómo encontrar el mínimo común y también repasar qué eran los múltiplos y los factores, para que no se les olvide que las tablas de multiplicar son fundamentales para poder desarrollar este contenido. ¿Ya? Felicito a todos los niños que han subido su material a Classroom.
Y también felicito a las familias quienes han sido, eh, han sido muy responsables, muy colaboradoras en la situación en la que nos encontramos, y felicito de manera global a todo quien haya sido parte de este proceso, quien les haya apoyado en casa y quien les esté también ayudando a desarrollar cada una de las actividades. Recuerden que cada duda que tengan puedan hacérmela en Classroom, correo o WhatsApp. Considero que el WhatsApp es algo más inmediato, más fácil para ustedes de manejar también. Así que utilicemos todos los medios para poder ir aclarando nuestras dudas. Nos vemos hasta la próxima clase.